Muy buen día, profesora. Me presento, mi nombre es Carlos Reinelo Camponeiza. Soy estudiante de la CUN, quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Pertenezco al grupo 56624 de la materia de paz, conflicto e inclusión social. Para el día de hoy vengo a presentarle el ACA número uno, el cual hace referencia a un foro, basado en la película Cóndores no mueren todos los días. Iniciamos. Como introducción, entonces tenemos que el siguiente escrito pretende documentar una problemática basada en los años de 1948, donde a partir de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán inician revueltas a nivel nacional, de las cuales destacan el Bogotazo, y aquí donde nos vamos a centrar, la famosa llamada la violencia, donde se enfrentan a muerte los partidos conservadores y liberales, dando inicio a una guerra sin fin que hasta la fecha trae aún consecuencias vistas. En base a la película de los cóndores, No entierran todos los días, del director Francisco Norde, la cual está basada en el libro del autor Gustavo Alvaraz Gardezábal, en donde allí se relata la historia de los jefes de los pájaros, apodado el Cóndor, el cual era un líder conservador, el cual llevó un sinfín de asesinatos a líderes liberales y todo aquel que se opusiera al Partido Conservador o a sus principios. Damos inicio. El tema en sí se basa en una guerra que fue apodada la violencia, como ya lo decíamos anteriormente, llevó a cabo alrededor de los años 1948, entre el Partido Liberal y Conservador principalmente, pero pues también entraban en ese tiempo los comunistas y los famosos llamados masones. Em, Este grupo de asesinos, por llamarlos de otra manera, o paramilitares, en ese entonces fueron conformados en su gran mayoría por campesinos del Partido Conservador y pagados por el gobierno del presidente Laureano Gómez. Aunque ellos no estaban directamente relacionados con el gobierno sí estaba enterado de los vejámenes que realizaban estos grupos a favor del Partido Conservador, en los cuales eran financiados con armas, dinero, etcétera. Los pájaros así nombrados fueron liderados por León María Lozada, apodado el Cóndor. En la película muestra que fue apodado por la señora Geltrudis, la cual era una líder del Partido Liberal. Esta persona fue la que inicialmente le dio un poco de poder y estatus al señor León María, ya que él solamente era un vendedor de libros. La señora Geltrudis luego le da empleo como vendedor de quesos en la plaza. De allí, pues, acontece el suceso de la muerte de Gaitán y es donde hace su gran aparición, deteniendo una revuelta masiva que hubo en el pueblo con un pequeño grupo de compañeros conservadores, los cuales se enfrentaron a los liberales que estaban haciendo la revuelta y detuvieron que destruyeran el pueblo. En base a esto, los conservadores se dieron cuenta de la valentía del señor León María Lozano y comenzaron a financiarlo. Estos sucesos tuvieron presencia en todo el Valle del Cauca, el Tuluá y parte del altiplano boyacense. El Cóndor, como ya habíamos hablado, era un campesino común y corriente que poco a poco fue adquiriendo el poder y
y fue contratado por los altos mandos del Partido Conservador con el fin de intimidar y matar a todo aquel que no fuese conservador o que fuera en contra de los principios del partido. Pero como pudimos ver en la película, al señor León María Lozano lo tomaba de manera también ya muy personal. eh, Él asesinaba, ya no le importaba si fuera liberal o si fuera conservador, sencillamente todo aquel que fuera en contra de sus pensamientos o se metiera con él, por decirlo así, simplemente le enviaba unos boletines, como él decía, donde les advertía de cierto tiempo que tenían que abandonar la ciudad, si no, o el pueblo, y si no, pues que se atuvieran a las consecuencias. Como ya lo habíamos dicho, la película fue basada en el libro del señor Gustavo Alvaraz García, el cual fue un escritor, político y columnista. Nació el 31 de octubre de 1945 en Tuluá, Valle del Cauca. Hizo estudios de posgrado en la Universidad Bolivariana de Medellín en la carrera de Ingeniería Química. También realizó estudios en los Estados Unidos con énfasis en inglés. Luego obtuvo la licenciatura en la Universidad del Valle, donde inicia dictando clases de literatura durante 2 años aproximadamente, y alrededor de los años de 1972 creó la obra llamada Cóndores no entierran todos los días. En el trabajo les piden responder ciertas preguntas que son las que voy a decir a continuación. La primera de ellas es: ¿cómo constituyen los hechos de la película como un factor generador de la violencia en el país? Yo creo que en base a los hechos nacieron las primeras guerrillas. Es más, los pájaros y otros grupos conocidos como los chulavitas fueron considerados en su época como grupos paramilitares. Y el solo pensar que hubo y existió ese tipo de grupos partidistas hace pensar que la guerrilla siempre estuvo en el gobierno de una u otra manera, ya hubiera sido por líderes campesinos o líderes del gobierno, siempre estuvieron relacionados. O sea, para el gobierno nunca fue de su entero desconocimiento que estos grupos existieran. Es más, hasta fueron financiados por ellos mismos. En esos tiempos y como ahora, el pueblo siempre ha sentido o se ha sentido atacado de una u otra manera por el gobierno, lo que ha hecho que se alcen en armas desde un principio. Otra pregunta que nos hacen es que qué creo que significa la expresión del protagonista es cuestión de principios. León María decía mucho esta frase y yo la asemejo a cómo fue su crianza. O sea, en esa época y ahora todavía en ciertas familias se llevan que los hijos deben ser igual que sus padres y que nunca se deben perder las raíces y las creencias no se deben perder. O sea, ¿cómo explicarlo de esta manera? Eh, yo veo la frase de cuestión de principios. Es que el señor León María siempre siguió los principios como lo crió su padre. O sea, su padre fue conservador y él tiene que seguir conservador y tiene que seguir su linaje, por decirlo de otra manera. Otra pregunta que nace es: ¿cuál es la explicación política de la violencia partidista que retrata la película? Yo creo que más que explicación política se basa en poder, en el poder político que hubo y que hay, porque no ha cambiado, porque ya no se ven las mismas muertes o se vea tan involucrado el gobierno, no quiere decir que la violencia partidista no continúe. Es más, ahora hay muchos más partidos políticos en los cuales se ven más esas riñas, aunque supuestos alianzas que hay siguen siendo y llamándose liberales, conservadores,
comunistas, izquierdistas, de derecha, etcétera. Entonces yo pienso que más que explicación política es el poder. Siempre ha habido ese poder político por quién es más que quién. Otra pregunta que hay es, ¿cuál es la explicación social de la violencia partidista que retrata la película? Pues a nivel social, vemos la facilidad con la que se podía convencer el pueblo con el hecho de participar en algún movimiento político. Al igual que ahora, en esos tiempos se pensaba que el estar en cierto grupo social te hacía más importante. El codearte con los grandes líderes de los partidos, ya sea liberal o conservador, etcétera, eso te otorgaba un poder, una especie de amnistía. Ya para acabar, entonces, el cuadro de protocolo, el tema del cineforo, pues los cóndores no entierran todos los días, la fecha, el día hoy, 18 de febrero del 2023, mi nombre, Carlos Reniero Camponeiza, como relator. Eh, Algunas preguntas que nacen. Tengo tres preguntas. Una de ellas es ¿por qué se le da la distinción de Orden de San Carlos a León María Lozano? Es una pregunta que me nace, ya que esta distinción supuestamente se daba a colombianos o extranjeros que hubieran hecho o distinguido en el país por algo bueno, se supone. Pero pues como vimos en la película, este señor simplemente fue un asesino a sangre fría. Me nace esa pregunta. Otra pregunta sería, ¿qué hubiese pasado si en esa época existieran más poderes en el gobierno como los hay hoy? ¿Será que hubiesen habido más muertes? ¿O por haber tantos poderes simplemente se apaciguarían algunos? No lo sé. Otra pregunta que me nace es, si el gobierno hubiese sido unipartidista, ¿la historia de Colombia hubiese cambiado? Quizás. ¿O simplemente hubiese habido guerra entre el gobierno unipartidista y el pueblo? No lo sé. Y como conclusiones, ya para terminar, se puede definir que la guerra en Colombia siempre ha sido de poder. Otra conclusión, en relación a la película podemos ver que siempre hay quien haga el trabajo sucio. Como pudimos ver en esta película, estuvo León María Lozano, quien fue la ficha clave de los conservadores, por decirlo así, para deshacerse de algunos liberales, y luego que cambió el poder, simplemente se deshicieron de él, ya no fue de su uso. Otra conclusión, para realizar la guerra en Colombia, para finalizar, perdón, la guerra en Colombia nunca cesará si los partidos que existen siguen en sus mismas ideologías, dejando de lado al pueblo y sus principales problemas. Esta fue mi presentación, profesora. Muchas gracias.